entonces en el estudio de la palabra del Señor. Bueno, en la charla de hoy, solo comentarle que llevamos 2 sábados reuniéndonos aquí a las 4 de la tarde para estudiar la Biblia en serio. Y estos estudios los estamos dejando en nuestra página de Facebook de la iglesia, usted lo puede ver ahí, y luego también se estarán moviendo al canal de YouTube de la iglesia. Usted puede, si así lo desea, descargarlo en audio. Bueno, tiene que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Descargarlo en audio, pero escúchelo, y si tiene la oportunidad de venir, venga, porque es todavía mucho mejor. Pero yo quiero contarle que esta semana, este sábado, estos próximos 2 sábados no vamos a tener estudio, por si usted había pensado venir, ¿verdad? Entonces ni el 7 ni el 14 vamos a tener estudios, sino vamos a continuar con ellos hasta el 21 de marzo, y ahí pues vamos a irlo anunciando. Digo yo para que estemos claros. Hoy es nuestra última prédica de la serie de la generosidad, y llegamos aquí en función de la unidad. Ser generoso es unirnos. Llegamos aquí en función de la transformación de nuestras actitudes, de aprender a incorporar actitudes generosas. También hablábamos del testimonio y la resurrección como parte de la generosidad, y hace una semana hablamos de cómo manejar las necesidades y cómo esta iglesia quiere atender las necesidades de sus miembros. Así que si usted tiene necesidades, pues la semana pasada entendió, escuchó cómo hacerse oír, y también escuchó cómo poder ayudar a los demás. Repito, todas esas prédicas se graban en Facebook, ahí las puede usted buscar, también están en YouTube. Pero no podemos dejar este tema de la generosidad sin incluir los diezmos y las ofrendas. Yo no quiero hablarle de cuánto es el diezmo, de cómo ofrendar, no quiero enseñarlo de ahí, sino quiero hacerle una conexión muy específica, porque en esta iglesia lo hemos enseñado, lo hemos abordado como una responsabilidad bíblica, los diezmos y las ofrendas. Y creo que la palabra diezmo es muy clara en cuanto a qué es. Las ofrendas procuramos siempre aclararlas y enseñar, pero yo más quiero abordarlo no del beneficio, no de la instrucción, sino cómo ocurrió en la comunidad original del libro de Hechos, y ocurrió como un resultado de la transformación del entendimiento de los discípulos y de los primeros creyentes, que conectaron que el diezmar y el tema de las dádivas era un tema de la generosidad del corazón. Es decir, yo puedo ofrendar y diezmar con una actitud que dice la palabra: probadme ahora en esto. Pero ellos entendieron que más que una prueba era cómo ellos podían expresar su gratitud y la generosidad de su corazón. Y eso pues es lo que yo quiero explicar hoy más que nada. Vamos a la escritura entonces, Hechos 4:34. Hechos 4:34, estoy leyendo la Biblia de las Américas, para que vea que sí practico lo que predico. Aunque no estornudé, sí me tosí al codo. Hechos 4:34, no había pues
ningún necesitado entre ellos. Lo recalco, la primera comunidad, el paradigma de cualquier iglesia que predique de Jesucristo como el Salvador es este. No había pues ningún necesitado entre ellos. No había necesitados. Ese era el cielo. Porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, versículo 35, y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Los pies de los apóstoles apestaban a pisto, según este versículo. Es un decir, pero yo quiero que usted lo conecte. Es decir, lo ponían a la disposición de los apóstoles. Eso es lo que quiere decir eso, ¿verdad? Poner a los pies era poner a la disposición. Por eso cuando usted se rinde a Jesús, que es el deber de los que creemos en Él, nos rendimos a sus pies. Estamos, decir, a la disposición de Él. Cuando mis hijas eran más pequeñas, yo les decía, bésame los pies, y con gusto lo hacían. Ahora lo pruebo y ya no lo hacen. No sé qué está pasando. No sé si el crecimiento les afectó un poco. Y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Estas palabras, la distribución a cada uno según su necesidad, esa es la clave de lo que yo quiero enseñar hoy. Imagine usted ahora esto. Imagine usted ahora esto. Porque lo que la Escritura está narrando ahí y diciendo es que este es un grupo en formación, este es un grupo en crecimiento. Todos los grupos, todas las sociedades para funcionar necesitan recursos. Todas las familias para funcionar necesitan, el gobierno para funcionar necesita, las sociedades anónimas para funcionar necesitan recursos. Todas las sociedades, todos los grupos, sea un grupo de gobierno, sea un grupo civil, sea un grupo social, todos los grupos necesitan recursos. Pero hay mucha gente que piensa que las iglesias no necesitan recursos. Hay mucha gente que piensa que las iglesias no requieren de recursos para funcionar. Bueno, aquí estamos viendo que eso no era así. Que los recursos era parte importante de lo que ellos hacían y de cómo se manejaban. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, pues situémonos en el año 35 de nuestra época, o sea, hace más o menos casi 2000 años, en esta congregación. Había 4 grupos principales en Israel, en Judea, que predicaban acerca de la fe de Israel. Cuando usted ve el contexto del Nuevo Testamento, el contexto del Nuevo Testamento se da en medio de 4 grandes grupos religiosos. El primer grupo son los saduceos, y los saduceos eran un grupo de personas que controlaban el templo. Ellos tenían el monopolio del templo y entonces tenían la autoridad religiosa política. Y entonces ellos, ¿cómo se manejaban? Ellos exigían a las personas los diezmos de todo, como estaba escrito en la Biblia, y las ofrendas varias que había, ofrendas de pecado, ofrendas de culpa, ofrendas, etcétera, etcétera. Era como ellos se manejaban.
era la clase alta, era la clase de poder, eran los que manejaban la mayor parte de los recursos. Los cobradores de impuestos como Zaqueo, ¿se acuerda usted de Zaqueo? Bueno, pues Zaqueo probablemente era de esta secta de los fariseos porque tenían el respaldo de el Imperio Romano para solicitar los fondos y los pedían. No era así como en esta iglesia, que somos muy buena onda, que si usted quiere diezmar lo recibimos con alegría, y si usted no quiere diezmar no hay problema. El saduceo le mandaba al capitán romano a su casa y le decía: mira, papadito, no has estado diezmando, y le cobraba los diezmos. Bueno, ese era el primer grupo. Por eso surgió otro grupo político muy desconectado con esto, y sabe, que se llamaban los celotes. No lo manejo como grupo religioso, sino como grupo político. Y los celotes, cada vez que miraban un saduceo que andaba solito por ahí, agarraban un cuchillo que se llamaba la sica, de donde viene la palabra sicario, y les cortaban el cuello a los fariseos. O sea, estos hermanos había que tener cuidado. Espero que no haya ningún celote por acá, porque la cosa entonces se pondría un poquito complicada. Pero ellos eran el primer grupo y ellos manejaban los recursos de esta manera. El segundo grupo, los esenios. Los esenios son echados, son los sacerdotes originales. Más que sacerdotes, son los levitas, los descendientes de la tribu de Leví. Y ellos, cuando termina la guerra de los macabeos, son exilados y se van al desierto. Los esenios, que son los padres de por ejemplo, Juan el Bautista era más o menos medio esenio, y son los padres de las comunidades en Israel que hasta el día de hoy hay, en donde todo es de todos. No me acuerdo cómo se llaman, si alguien se acuerda, de los kibbutz. Eso es como de donde vienen. Ellos decían: si tú quieres ser parte de este grupo, vente, pero tienes que dar todos tus bienes. O sea, los esenios creían en todos los bienes. Ahí no había: ¿quieres ser parte del grupo? Bueno, haz el cheque por todo lo que tienes, vente a vivir al desierto y aquí la pasamos bomba, ¿verdad? Se calcula que en el primer siglo había 5 millones de judíos en todo el Imperio Romano. En Jerusalén habían 10,000 saduceos. Esenios, 800 quisieron ser esenios nada más. ¿Saber por qué? Me sospecho algo de la plata. El tercer grupo fueron los fariseos. Y cuando usted lea los fariseos no eran una secta estructurada como un presidente o un pastor y luego varios, sino era cualquier persona que estudiaba, abría su casa de estudios, y era muy como somos los evangélicos hoy en día, ¿verdad? Yo siento llamado al Señor, abro mi iglesia y vamos para adelante. Más o menos así eran el fariseísmo. Entonces ellos creían, porque los saduceos predicaban: si cometiste un pecado, tienes que presentar una ofrenda. Eso está en la Biblia. Eso es antes de Jesús, por supuesto. Los fariseos decían: si quieres presentar la ofrenda está bien, pero ellos son los inventores del arrepentimiento. Tienes que arrepentirte primero. Esa es una enseñanza farisea que está correcta. Así que los fariseos eran como un grupo, eran como células, y por eso cuando Jesús se habló y se entendió o reprendió a algún fariseo, no es que reprendía a toda, sino reprendía a ese fariseo, porque eran los que más sabían. Bueno, ellos decían: pues el arrepentimiento y las ofrendas, si las quiere llevar al templo, son opcionales, pero ellos pedían el diezmo. Los fariseos pedían el diezmo. Ya no el diezmo se iba al templo principal, sino se iba a la comunidad de ellos, y el rabino principal era lo que lo administraba. Ese es el tercer grupo. Y el cuarto grupo que apareció, bueno, fue la iglesia de Hechos, y ellos lo manejaron así. Como estamos viendo ahora nosotros. ¿Cómo lo manejaron ellos?
ellos se manejaron en diezmos, ofrendas y dádivas a los pobres. Así que el versículo, leyendo otra vez el versículo, cuando dice, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, es decir, lo disponían la plata que tenían, que vendían, que traían, a la disposición de los apóstoles, y se distribuía cada uno según su necesidad. La palabra necesidad ahí no está hablando de pobres, está hablando de todos los rubros. La palabra literalmente ahí es responsabilidad o trabajo. Ellos repartían ese dinero según su trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si era para el rubro de pobres, había un rubro en el cual tenía tanta abundancia que le daban de comer a todas las viudas del movimiento. Las ofrendas, ellos sabían cómo administrarlas, y por supuesto los diezmos. Así fue como empezó esta comunidad, pero empezó con una diferencia. Para los fariseos, para los saduceos y para los esenios era un requisito. Era un requisito. Lo que cambió en el movimiento original es que se convirtió en un mover de Dios. Porque si Dios no toca el corazón, ninguna enseñanza humana lo hace. Si Dios no te vuelve el corazón generoso, si tú no permites que Dios cambie tu corazón de un corazón tacaño a un corazón generoso, no va a pasar, eso no va a ocurrir. Y este grupo lo conocemos porque fue precisamente la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la obra del Espíritu Santo? Fue que Dios vino y les dio el poder para vivir la Escritura de una manera correcta, porque los fariseos la vivían a su manera, los saduceos la vivían a su entendimiento, pero ahora aparece una comunidad, aparece una iglesia que la vivía como una respuesta al amor de Dios. La gracia es el favor inmerecido de que Dios nos da todo lo que no nos merecemos, valga la redundancia. Y Dios te ama y te da su amor y te da su sol y te da las fuerzas y te da la inteligencia y te da la capacidad de hacer recursos. Manéjalo como lo manejes. El sol va a estar ahí mañana porque Él es bueno y porque para siempre es su fidelidad. Esa es la gracia. Esta gente entendió la gracia de esa manera. Qué bendición tener la gracia, pero la gracia hay que saberla administrar. Y la mejor forma de administrar la gracia es vivir como si necesitáramos ganarnos la gracia. Es decir, tú tienes que saber que no te la puedes ganar, pero tu mejor respuesta es vivir como que te la pudieras ganar. Es decir, agradecido con Dios. Y así empezaron a vivir ellos, cada uno según su empleo, dice el original, según su empleo, según su empleo, según su responsabilidad. Lo de viudas, lo de pobres iba a ese lugar, el diezmo iba a otro lugar. Eso es lo que está enseñando. ¿Y dónde aprendieron estos brothers esto? Pues lo aprendieron del más grande de todos. Y hay personas que piensan que el más grande de todos es Maradona, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o el que sea. Pero el más grande de todos es Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el más grande de todos. Y ellos lo conectaron. Ellos conectaron que el tema financiero era un tema de generosidad. ¿Y cómo sé yo eso? Pues tenemos que ir a los evangelios y verlo. Así que vamos a Lucas capítulo 11, versículo 42. Jesús está teniendo una de esas sus famosas conversaciones con los fariseos, de las que les mencioné, de un grupo de fariseos, y él hace un resumen y dice: mas hay de ustedes, fariseos, pobres de ustedes, mucha, diríamos en buen chapín,
porque ustedes pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza. Y cuando uno lee eso, pasa de noche. ¿Qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que esta gente es exagerada para cuidar el diezmar todo. No solo diezmaban su cheque, no solo diezmaban lo que ganaban, sino que si tenían una hortaliza en su casa, diezmaban la menta, diezmaban la menta, esa plantita tan pequeña, la separaban. Eran exagerados en su pasión por cumplir la palabra de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Pobres de ustedes que son exagerados en cumplir el tema del diezmo. Y probablemente es porque ellos querían como la bendición del diezmo. Así que Jesús dice: ay de ustedes fariseos, porque pagan el diezmo hasta de la menta, hasta de la ruda y la shilca. No, la ruda y la shilca no tienen nada que ver, ¿verdad? Hace muchos años íbamos en un carro, mi mamá iba manejando en Nueva Montserrat, y de un callejón salió una moto, y cuando yo vi la moto, ¡pum!, se fue a incrustar en la puerta donde yo iba. Mira el hoyo que dejó y mi mamá paró, y todos nos asustamos, y salió una señora con agua de ruda para que nos pasara el susto. O sea, la ruda que sirve para que pasen los sustos. Hasta eso diezmaban estos cuates, pues. Mi papá me dijo ¿cuánto te costó mi regalo de Navidad? ¿Qué te importa? Le dije yo. Sí, ya lo busqué, me dijo, lo busqué. ¿Y para qué quieres saber? Para diezmarlo, me dijo. Para diezmarlo. Dije, puchis, es otro concepto. Estos cuates eran esforzados en el diezmo. Iglesia, tenemos que aprender esto de los fariseos. Tenemos que aprender esto de los fariseos. Porque mire lo que dijo Jesús: ay de ustedes porque pagan el diezmo de la menta, la ruda y toda clase de hortalizas, y sin embargo, ya digo que sí practico lo que predico, y sin embargo, dice, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es decir, a ellos les quedó esa enseñanza de la prosperidad que luego también se vino al siglo XX, al siglo XXI. Dale al Señor, si tú le das un centavo, el Señor te da dos. Si tú siembras ahora tu ministerio, si das a la telmarón, vas a salir. Esa onda es una inversión, y vamos ahí, y el piso. Y luego, cuando las cosas no pasaban así, mucha gente decía: esos pastores solo se quieren pepenar el pisto. Más o menos algo así está pasando. Pasan por alto, dice. Sin embargo, dice Jesús, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Punto y coma. Pero esto es lo que debían de hacer. 2 puntos. Haber practicado, ¿qué cosa? La justicia y el amor de Dios. Esto es lo que hay que hacer. Hay que practicar, primero que nada, la justicia y el amor de Dios. Está correcto eso, ¿verdad? Hay que practicar, ¿qué cosa? Sin ser descuidado con el tema financiero. Hermanos, no podemos ser descuidados. Tenemos que entender que el principio es: Dios nos bendijo tanto. Lo primero que tengo que hacer es apartar lo que Dios me bendijo, y luego para lo demás. Y si no alcanza para lo demás, ese va a ser problema de Dios. Pero si lo hacemos al revés, se va a convertir en problema nuestro. Se va a convertir en problema nuestro. Es que yo quiero que usted vea el cuidado que ellos tenían. Y Jesús lo que dijo: mucha, hay que practicar la justicia y el amor de Dios, pero lo otro no me lo van a descuidar tampoco. Lo otro no lo podemos descuidar. Porque cuando se trata del tema de generosidad, a veces, como decía un pastor mexicano, no os hagáis, decía, no os hagáis. A veces nos pasa. Somos descuidados. La otra semana. Después. Y después se nos olvidó. Si usted es un negociante que le entra dinero el lunes y el jueves y esto, al terminar el día haga cuentas y sepa cuánto usted tiene que apartar
para Dios. No sea descuidado. No sea descuidado. Luego lo dijo Jesús, ¿verdad? No lo dijo yo. Todos los discípulos tenían eso claro. Hay que darlos con misericordia. Hay que darlos con misericordia. Hay que darlos teniendo en mente el amor de Dios. La forma generosa Jesús les enseñó es: el amor va primero, muchacha. La justicia va primero, pero no descuiden eso. Por eso, cuando ya vendieron su casa y venía el incremento, lo primero que hicieron fue ir a buscar a los apóstoles. Ese es el contexto. Con las ofrendas es un poquito más complicado, porque hay muchas ofrendas en el pacto de los antiguos, en Números, en Levítico, en Génesis. Hay muchas ofrendas, hay muchas ofrendas. Yo traté de pensar en agrupar las ofrendas que se daban en dos puntos. Las ofrendas que leemos en Génesis, Éxodo, Levítico, las de David, las de todos, las agrupé en dos rubros. Número uno, el tema de adoración a Dios. Dice la Biblia que Abraham llegaba al lugar donde llegaba, levantaba un altar y ofrecía un holocausto. Cada vez que usted lea en la Biblia holocausto o sacrificio, era una ofrenda de querer agradar a Dios. Era una ofrenda para agradar a Dios. Y de estas hay muchas. Y el segundo rubro es lo que sucede cuando se instala el movimiento arónico levítico. ¿Qué pasó? Pasó que como en el desierto, cuando Dios les estaba dando su contrato matrimonial, cuando le estaba entregando la ley, Moisés subió 40 días y 40 noches a que le entregaran todas las regulaciones. Pero la última noche, la Mara se pervirtió. Hicieron un becerro de oro, lo adoraron y se volvió un problema. A partir de ahí, Dios les da un mecanismo, les da un sistema de sacrificios. Eso usted lo puede leer en Levítico. Entonces, ¿qué enseñó Jesús acerca de estos dos rubros? Con el tema de oración, lo vimos la semana pasada. Jesús está recostado, comiendo con alguien, en la casa de alguien, de un Simón que no era leproso. Venga a los estudios hasta el 21 de marzo, así le digo que era. Está recostado y entra una mujer con un perfume que le ha costado su vida entera. Se lo derrama y todo el mundo dice: eso se debe dar a los pobres, qué barbaridad, esos pastores, ¿quién? Y Jesús los para en seco y les dice: miren, muchacha, ella se convirtió en mi socia. Las ofrendas, como Jesús las planteó, eran una sociedad. Y por eso Lucas también dice: dad y se os dará. Y en el tema de los sacrificios, que tenía que ver con el becerro de oro, pues leemos una escritura también de Lucas 11:39, que ya leímos el 42, pero ahí está el contexto. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. El plato, el vaso, es un eufemismo de su ser, de cómo está el interior de los fariseos. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba lo de adentro de los fariseos? Estaba sucio. Ellos limpiaban lo de afuera. ¿Por qué? Porque un fariseo, hasta el día de hoy, tiene que lavarse las manos cuando se levanta, antes de comer, después de comer, antes de hacer cualquier cosa. Y hay una oración para cada una de esas lavadas de mano. Si usted lo hiciera bien, si un fariseo lo hiciera bien, se lavaría la mano más de 75 veces al día. O sea, a esta Mara sí no le va a dar coronavirus, pues.
Entonces limpiaban y se cuidaban de esto y lo otro, y todo era la religión de ellos era basado en lo exterior, en lo que se miraban. Ojo, lo exterior no es que sea malo. ¿Por qué? Porque la Biblia te va a evaluar, no, Dios te va a evaluar. Y conéctatelo, por favor, conéctatelo muy bien. Dios no te va a evaluar por lo que crees o por lo que piensas. Dios te va a evaluar por lo que haces, los frutos. Así que los fariseos esa parte lo tenían claro. El problema era que no corregían lo que pensaban, no tenían misericordia. Entonces Jesús les dice, ustedes limpian lo de afuera, el vaso y el plato, pero por dentro sus intenciones son ¿qué? Robo y maldad. Versículo 40. El que dice que Jesús, esa palabra necio me causa conflicto a mí. Yo pondría atarantado ahí y sería más suave que la palabra. Pero ahí Jesús dice necios. El que hizo lo de afuera, o sea el cuerpo, lo que se ve, no hizo también lo que no se ve, lo de adentro. Y luego el versículo 41 dice, den entonces caridad. Caridad es ofrenda. Caridad en la Biblia se dice tzedaká, y tzedaká es ofrenda. Nosotros pensamos que caridad es darle un centavito al que en el semáforo nos está pidiendo, o se echó una cuestión, bueno, como me disfrutó, te le voy a dar 50 len. Primero, que codo, ¿verdad? Yo estoy hablando de mí. Pero segundo, yo estoy definiendo la caridad en base a otras cosas. No está bien. Caridad es ofrenda. Caridad es ofrenda. Y cuando usted busca a los siervos de Dios, esos tipos eran caritativísimos, eran muy caritativos, es decir, muy ofrendadores. David le quiso levantar un templo a Dios, entonces lo que hizo, bueno, todas mis guerras voy a apartar, y apartó toneladas de oro para Dios. Toneladas de oro para Dios, para un templo que ni siquiera él iba a hacer, porque Dios le dijo que no lo iba a hacer. Pero a su patojo le dijo, papadito, mira, ahí está el oro, ese es para el templo, ahí te encargo, ¿va? Abraham, los siervos de Dios fueron generosos, fueron dadivosos siempre, cuando usted los lee en la Biblia. Los que se retenían no muy eran siervos de Dios. Entonces les digo, den más bien ofrenda de lo que hay. Muchas traducciones traducen de lo de adentro, pero está incorrecto. La palabra ahí es de lo que hay, de lo que existe. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Jesús no está eximiendo a nadie. Nadie es tan pobre como para decir no puedo dar, porque también puede dar su tiempo, también puede dar sus manos, también puede dar abrazos, puede dar. Pero el problema que Jesús está diciendo es que pensamos que no podemos dar, y eso nos vuelve avaros aunque no tengamos. Y Dios está hablando aquí de cambiar el paradigma a uno de generosidad. Den más bien de lo que hay, y entonces dice, todo le será limpio. ¿Qué está diciendo? ¿Que le iba a perdonar los pecados que hacía? No, está diciendo que Dios no te iba a ver a tu exterior, que no era tu exterior lo más importante, te lo iba a contar como bien si de lo que hay practicabas ofrenda. Esto es algo que Jesús enseñó, y luego ya no les sigo diciendo qué dice porque no lo anoté, pero ya voy terminando. Las dádivas a los pobres en esta congregación, eso pienso que está claro. Pero eso lo tomaron ¿de dónde? Jesús dijo en Mateo 19:21 al joven rico. ¿Se acuerda del joven rico? El joven rico llegó con Jesús y le dijo, mira, yo te quiero seguir, quiero ser perfecto. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Bueno, Jesús le dijo, haz esto, este otro. Dijo, todo lo he hecho. Bueno, le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, mire cómo Jesús, esta es una idea un poquito escénica, pero cómo Jesús se lo vendió. Si deseas ser perfecto, yo no quiero ser tan perfecto, anda, vende todas tus posesiones
y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y después ven y sígueme. No creo que le estaba pidiendo algo más grande que su corazón. No creo que Dios te pida algo más grande que tu corazón. Tu carro no es más grande que tu corazón, ni más importante. Tu casa no es más grande ni más importante que tu corazón. Él estaba pidiendo el corazón. Él estaba pidiendo que se abriera. Él estaba enseñando de la generosidad. Terminamos la lectura, de él sí la terminamos. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, por favor quiero que note que no dice, aquí hay interferencia, miren mucha. Quiero que note que no dice oyó, sino dice escuchó. Eso quiere decir que él lo oyó primero que nada, lo procesó, lo entendió. Esa palabra quiere decir lo entendió, lo captó. Cuando él ya entendió lo que Jesús le estaba diciendo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué está diciendo el texto ahí? Sus posesiones eran más importantes que seguir a Dios. No estaba dispuesto a tener un corazón generoso. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona que confía en sus riquezas entre en el reino del cielo. Pero el reino del cielo aquí es Jesús. Aterrizo en esto. La generosidad se evidencia en cómo tú compartes tu vida, se evidencia en tu cariño a los demás, se evidencia en todas las prédicas que hemos estado hablando, pero también se evidencia en cómo manejas los recursos que Dios te ha dado a ti. Y el llamado hoy es a ser generosos. El llamado hoy es a que te conviertes en una persona generosa. ¿Por qué? El ejemplo que pone en el libro de Hechos, que fue José Barnabás o José Bernabé, es un ejemplo maravilloso. Después este hombre se convirtió en alguien importante en el reino de Dios. ¿Le habrá faltado? No. Tenía para vivir en otras ciudades, tenía para viajar. ¿Le gusta viajar? Sea generoso.